Era una mañana típica de otoño en la zona metropolitana de Chicago el 29 de septiembre de 1982. La fecha se grabaría en la mente de muchos como el día que cambió la cara del crimen en América para siempre. A las 12:20 del mediodía, James William Lewis, madre, Mary, compró una botella de cápsulas de Tylenol Extra Strength en un limpiador DuPont en el lado sur de Chicago. Regresó a Ravenswood, donde tenía 2 de las cápsulas para un dolor de cabeza. Mientras abría la botella, su hijo de 25 años, James, yacía muerto en el suelo, víctima del primer en una serie de envenenamientos inimaginables. La escena que se desplegó fue nada menos que un sueño. La habitación estaba en desorden, como si Mary hubiera estado buscando frenéticamente algo. Una botella de Tylenol estaba en la mesa de café, su sellado roto. La cocina que antes era impecable ahora era un caos de confusión y desesperación. Una sola cápsula yacía en el suelo, abandonada y parecía haber sido descartada con descuido. Mary Louise se encontraba en el centro de este torbellino, su rostro marcado por la conmoción y el horror de encontrar a su hijo sin vida. Sus ojos se movían rápidamente por la habitación como si estuviera buscando respuestas que parecían imposibles de encontrar. Su lenguaje corporal gritaba desesperación. El aire estaba lleno del olor a muerte. Los testigos de la escena informaron haber oído un ruido débil proveniente de la casa antes de que se llamara a los servicios de emergencia. El vecino que llamó a los servicios de emergencia dijo que Mary estaba frenética, diciendo mi hijo, está muerto. No había sonido de pánico en el aire, más bien, un sentido de entumecimiento. Los testigos describirían la atmósfera como ecléctica y silenciosa. Los paramédicos llegaron solo minutos después de la llamada para encontrar a Mary histérica de dolor, mientras el cuerpo de James yacía inmóvil en el salón. Rápidamente evaluaron la situación y llamaron a refuerzos. Encontraron a Mary Louise, histérica, sosteniendo la mano de su hijo. Al entrar en la casa, los paramédicos notaron 2 cosas, una botella de Tylenol abierta y un sellado roto. Antes de seguir adelante, haz clic en suscribir y la campana. Publicamos nuevos casos todos los días. Voy a llevarte de regreso al principio de esta historia, donde la aparentemente inocua botella de Tylenol se convirtió en el instrumento de la muerte para 7 víctimas inocentes. Los asesinatos de Tylenol en Chicago se convertirían en uno de los casos más infames en la historia del crimen en América. Un caso que levantaría preguntas sobre la seguridad de los productos cotidianos y la facilidad con la que un objeto doméstico normal podía ser convertido en un veneno mortal. Asesinatos de Tylenol en Chicago, un caso que sacudió la nación, y uno que a día de hoy sigue sin resolverse. Nuestro caso se centra en las víctimas, pero en el centro de esta historia está Adam Yanes, un hombre de 27 años que vivía en Elk Grove Village, Illinois, justo al lado de Chicago. Adam era un esposo, un padre y un amigo de muchos, y su historia es la de un personaje relatable, agradable y finalmente trágico. Tenía un trabajo como maquinista, y era conocido por su corazón bondadoso y su generosidad, a menudo saliendo de su camino para ayudar a aquellos que lo necesitaban. La vida de Adam era una de rutina y normalidad, dando a aquellos que lo conocían ninguna razón para sospechar el horror que estaba a punto de desenrollarse. La vida diaria de Adam estaba llena de trabajo, familia y amigos, una rutina suburbana típica que muchos de nosotros podemos relacionar. Era un esposo dedicado a su esposa, Therese, y el padre de un joven hijo llamado Stanley, que compartía el nombre de su padre. Los amigos de Adam lo han descrito como un tipo alegre y optimista, siempre listo con una broma o una sonrisa. Era el tipo de persona que te prestaba dinero o te ayudaba a solucionar un problema sin vacilar. Pero lo que hizo que la historia de Adam fuera aún más trágica es que era solo uno de 7 personas que murieron en los asesinatos de Tylenol en Chicago. Una serie de eventos que cambiarían la forma en que miramos la empaque de los medicamentos para siempre. Lo que hizo que Adam fuera tan agradable y relatable fue su personalidad down to earth y su disposición a ayudar a los demás. Era el tipo de persona que te daba la camisa de su espalda, y siempre estaba allí para su familia y amigos cuando los necesitaban. Los amigos de Adam han hablado sobre cómo era un poco un payaso, siempre haciendo reír a la gente, y su bondad y generosidad inspiraban a aquellos que lo rodeaban. En los días que precedieron al incidente, Adam parecía como cualquier otra persona ordinaria.
yendo sobre su rutina diaria sin preocuparse por nada. Pero había algo en su vida que pronto cambiaría todo, algo que finalmente llevaría a su trágico fin. En los meses y semanas que precedieron al incidente, la vida de Adam parecía normal, pero hay aquellos que se preguntan si había señales de que algo no estaba bien. ¿Había algo en el comportamiento de Adam que sus seres queridos deberían haber notado? ¿Tenía algún enemigo o conflictos que podrían haber llevado a los trágicos eventos que siguieron? Estas son preguntas a las que nunca podríamos tener respuestas, pero una cosa es cierta. La vida de Adam cambió para siempre el 29 de septiembre de 1982, el día en que tomó una botella de Tylenol extra fuerte que finalmente resultaría ser su último acto en esta tierra. El 28 de septiembre de 1982, en Chicago, Illinois, el clima era suave, con cielos parcialmente nubosos y una temperatura máxima de 63 grados Fahrenheit. Era una mañana típica de otoño, con los sonidos de los pájaros cantando y los niños jugando en la distancia. Pero nadie sabía que una sensación de miedo pronto se apoderaría de la ciudad. Las calles suburbanas tranquilas de Arlington Heights pronto se convertirían en el escenario de un crimen horroroso. Fue un día que se grabaría en la memoria de las víctimas y sus familias para siempre. A medida que el sol salía sobre las calles tranquilas de Arlington Heights, una niña de 12 años llamada Mary Kellerman se despertó, sintiéndose mal. Había tomado una cápsula de Tylenol extra fuerte la noche anterior, como remedio para una garganta dolorida. Sus padres, sin saber el peligro inminente, le habían dado el medicamento sin vacilar. Pero lo que no sabían era que la cápsula de Tylenol contenía una dosis mortal de cianuro de potasio. La vida de Mary estaba a punto de tomar un giro dramático. La serie de eventos que siguió fue nada menos que catastrófica. La madre de Mary llamó a una ambulancia, y ella fue llevada al hospital, donde eventualmente sucumbiría a sus heridas. Pero eso no fue el único caso de envenenamiento por cianuro ese día. 6 individuos más, incluyendo la familia Yanes, también habían consumido el Tylenol contaminado. Adam Yanes, Stanley Yanes, Therese Yanes, Mary McFarland, Paula Prince y Mary Reiner habían tomado las pastillas, sin saber el peligro que acechaba dentro. Era una tormenta perfecta de tragedia, con varias familias a punto de verse destrozadas por la pérdida de sus seres queridos. Pero lo que es aún más chocante es que un niño de 12 años, amigo de Mary, también había abierto la misma botella de Tylenol la noche anterior, pero afortunadamente no había consumido nada, y sus padres entonces habían desechado la botella. La botella tenía un recibo acompañante que indicaba que había sido comprada el mismo día. ¿Qué podría haber evitado estas muertes? Una mirada más cercana a la empaque o tal vez incluso una simple cámara de seguridad fuera del almacén donde se compró la botella. El mundo pronto aprendería las consecuencias de la complacencia y los efectos devastadores de un producto aparentemente inocente. El público fue alertado por primera vez del peligro del Tylenol cuando la enfermera Ellen Jensen, la única oficial de salud pública de Arlington Heights, descubrió una botella de Tylenol con un recibo acompañante que indicaba que había sido comprada el mismo día, en la casa de los Yanes, donde 6 de las víctimas eran de. El recibo indicaba que la botella había sido comprada el mismo día. Notando que faltaban 6 pastillas, ella entregó la botella al investigador Nick Pisos y informó su sospecha de que estaba relacionada con las muertes de los Yanes. Pisos llamó a Edmund R. Donoghue, subjefe médico forense del condado de Cook, quien, sospechando que el cianuro podría ser el culpable, le pidió a Pisos que oliera la botella. Cuando Pisos olió un olor a almendras, Donoghue le pidió al toxicólogo jefe del condado, Michael Schaffer, que analizará las cápsulas. Ahora es tu turno de opinar, comenta abajo, ¿qué crees que realmente sucedió aquí? ¿Fue un lobo solitario o un asesino astuto y cruel que organizó este crimen atroz? La ciudad de Chicago todavía busca respuestas, y es a nosotros a quienes corresponde desentrañar la verdad. ¿Fue un sabotaje industrial o un desacuerdo doméstico que salió mal? Cuanto más exploramos, más preguntas parecemos levantar. A medida que el sol se ponía el 29 de septiembre de 1982, se hizo evidente la escala completa de la tragedia. 7 personas habían perdido la vida en un periodo de 24 horas. La ciudad de Chicago estaba en estado de shock y duelo, y las autoridades estaban luchando por contener la situación. El público fue aconsejado no tomar Tylenol por el momento,
y la empresa lo retiró inmediatamente del mercado. Pero a medida que se asentaba el polvo, una pregunta resonaba en la mente del público: ¿quién podría haber hecho esto, y por qué? La investigación apenas había comenzado, y tomaría meses, si no años, desenredar los hilos del caso. La policía trabajaba día y noche para identificar la fuente del Tylenol contaminado y para rastrear a cualquier sospechoso potencial. Pero a medida que las pistas se secaban y los meses se convirtieron en años, el caso comenzó a enfriarse. La atención del público se desvió de la tragedia, y el caso se olvidó prácticamente. Pero para aquellos que perdieron seres queridos, el dolor y las preguntas persistieron. La policía respondió inicialmente a la serie de muertes misteriosas tratando cada caso como un incidente aislado. El departamento del examinador médico se encontraba inicialmente perplejo, incapaz de determinar la causa de las muertes. Estaban mirando varias posibilidades, como una reacción alérgica, pero nada parecía encajar. El 29 de septiembre, una enfermera descubrió una botella de Tylenol con una factura acompañante, y la entregó a un investigador. La factura mostraba que la botella había sido comprada el mismo día, y había 6 pastillas faltantes. La pieza clave de evidencia que cambió todo fue cuando un detective olió un olor a almendras proveniente de la botella vacía. Este olor inusual levantó sospechas de que las pastillas podrían contener cianuro, una sustancia altamente tóxica con un olor distintivo. Cuando el toxicólogo jefe del condado fue traído para probar las cápsulas, encontraron que 4 de las cápsulas restantes contenían casi 3 veces la cantidad fatal de cianuro. Este descubrimiento llevó a las autoridades a convocar una conferencia de prensa para aconsejar al público que no tomara Tylenol por el momento, pero el culpable permaneció en libertad. La conferencia de prensa tuvo lugar el 1 de octubre de 1982. En este punto, los investigadores todavía estaban buscando a un sospechoso, y varias personas fueron llevadas a declarar. James Lewis, un residente de la ciudad de Nueva York, emergió como un principal sospechoso después de enviar una carta a Johnson & Johnson exigiendo $1 millón para detener los presuntos envenenamientos. Sin embargo, cuando fue interrogado, Lewis afirmó que la carta era una broma, y no se encontró ninguna evidencia que lo vinculase a los crímenes. La investigación también se centró en la posibilidad de un trabajo interno, pero no se encontró a ningún empleado de Johnson & Johnson involucrado. A pesar de la falta de evidencia, las acciones de Lewis levantaron cejas. La investigación tomó un giro extraño cuando las autoridades recibieron una pista sobre una persona misteriosa que había sido vista en la escena de uno de los crímenes anteriores. Sin embargo, esta pista resultó ser un callejón sin salida, y perdió meses valiosos de tiempo. El denunciante afirmó que una persona había sido vista entrando en la casa donde vivía uno de los víctimas, pero cuando los investigadores se lo miraron, no encontraron nada. Esta falsa pista fue un gran revés para la investigación, y tardó mucho tiempo en recuperarse. La comunidad estaba creciendo frustrada a medida que el caso se arrastraba. Al concluir la espeluznante historia de los asesinatos de Tylenol en Chicago, una revelación bombástica que nadie había predicho fue el hecho de que las verdaderas envenenaciones pueden haber sido un evento singular. La investigación inicial de Ellen Hansen llevó a las autoridades a creer que varias botellas habían sido manipuladas, pero es posible que solo una botella estuviera contaminada. James Lewis fue arrestado y condenado por extorsión después de afirmar ser el asesino, pero cuando fue interrogado, juró que la carta era una broma. La investigación no encontró ninguna evidencia concreta que vinculara a Lewis con las verdaderas envenenaciones. El motivo detrás del crimen inicial sigue siendo tan misterioso como la verdadera identidad del asesino. Esta revelación ha llevado a muchos a especular sobre la posibilidad de un actor solitario que contaminó deliberadamente el Tylenol para exactar venganza o para probar el sistema. El hecho de que la botella envenenada fue comprada por la madre de Mary M.C. Farland, ha levantado cejas sobre si el crimen fue orquestado por alguien cercano a la víctima. Algunos incluso han